Bien, entonces continuamos con la cuestión de los planos. Entonces ya más o menos se entiende la cuestión de los planos arquitectónicos. Vista en planta, cortes longitudinal y transversal. Los cortes longitudinal y transversal, digamos que mínimo debe haber un longitudinal y un transversal. Pero según la situación del proyecto, según la composición de espacios dentro del proyecto, serán necesarios muchos más, es decir, varios cortes longitudinales o varios cortes transversales. ¿Para qué? Para poder identificar o poder extraer información de pronto algunas alturas que no se observan fácilmente con los cortes generales que se tengan. Entonces, esa información, según sea el proyecto, habrá que tenerla en cuenta para poder obtener esos datos y que son con los cuales nosotros vamos a desarrollar lo que son
los cálculos de cantidades de obra. Fachadas frontal, posterior, lateral, si es esquinera, o ambos lados, si de pronto se encuentra en algún sitio donde tiene separado de cualquier, digamos, colindante. Es decir, no tiene ningún vecino pegado por lo general. Lo típico es que tenga solamente fachada frontal y posterior, y si es esquinera, tendrá lateral, pues por alguno de los dos lados. Normalmente esas son las típicas que nos encontramos. En otro tipo de construcción, normalmente viviendas de alta gama, es decir, en zonas donde pueden construir sin ningún problema de áreas y demás, por lo general nadie se le pega a otro vecino, entonces deja un espacio del lote y usted perfectamente queda separado, por lo tanto tendrá fachadas por absolutamente todos los lados, frontal, posterior y por ambos lados o según la configuración geométrica que tenga. Adicional de eso, también tendremos lo que son los planos de cubiertas. ¿Alguien tiene idea para qué será necesario saber o entender o qué es un plano de cubiertas en materia por lo menos de edificaciones? ¿Para qué nos sirve o qué nos indica? Ingeniero, De pronto para la pendiente de cuando cae el agua, ¿no? Las aguas lluvias. Correcto, y básicamente es eso. El plano de cubiertas es exigido en la curaduría urbana porque con él se puede determinar precisamente en una vista en planta hacia dónde corre el agua. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vamos a ver. Por favor, ahorita me recuerdan por ahí en unos 5 minuticos que termine la conversión de la sesión anterior de grabación para guardarlo. Otro ejemplo de un poco de planos, y estos planos que ahorita se los muestro con más en detalle, hacen parte de todo lo que tiene que ver con la parte arquitectónica y que hay que anexarlos para lo que tiene que ver la documentación de la curaduría urbana. Pero vamos a observar básicamente un plano de cubiertas, ¿sí? Un plano de cubiertas es, si yo me pongo en planta y mirando, por ejemplo, aquí, es determinar hacia dónde corre precisamente esa agua lluvia, ¿sí? El agua de precipitación, cuando caiga encima de esa edificación. Puede tener muchas formas de correr el agua. En este caso en particular tiene una, tiene dos y tiene tres aguas. Es decir, tiene tres direcciones hacia dónde va a correr el agua lluvia cuando le caiga encima a esa edificación.
Por eso es que ustedes van a escuchar siempre la expresión, no, que es a una agua, a dos aguas, a tres aguas, a cuatro aguas, según sea el caso, para poder, digamos, identificar cómo se colocarán las pendientes. Así como estaba diciendo el compañero, pues obviamente eso tiene que tener cierta pendiente para que el agua pues recorra sobre lo que tengan de cubierta. Vamos a intentar hacer aquí, como para entender bien, ese concepto de lo de las cubiertas y que les quede claro de aquí en adelante cómo es lo de la distinción de si es a un agua, dos aguas y demás aguas. Ingeniero, ¿usted está hablando? No, un momentico, es que mientras estoy cuadrando acá Ah, bueno, bueno, ingeniero. Está haciendo el tejado de a un agua, ¿cierto? listo, ahora sí.
A manera de ilustración, ¿sí? Vamos a irnos de lo más básico a algo de pronto un poquito más complicado. Supongan que eso es una cubierta de cualquier, de pronto una casita muy pequeña o un kiosco o una casetica, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? Vamos a mirarla ahora en planta. ¿Sí? Esto es lo que veríamos prácticamente en planta, es decir, así es que lo veríamos prácticamente un rectángulo en el plano, ¿sí? Al estilo de lo que estamos viendo ahorita en AutoCAD. Nosotros de lo que son los cortes o perfiles, nosotros podemos identificar cómo sería la pendiente de esa edificación. En este caso en particular, si se presentara la precipitación, el agua lluvia, pues es de lógico que el agua va a llegar acá y se va a ir y va a caer en esta zona. Es decir, que para el caso, esta agua, el agua que llegue allí, va a tener esta dirección. Si nosotros volvemos a mirar esto en planta, quiere decir de que las aguas de esta cubierta son en una sola dirección, porque todo el agua que vaya a caer solamente va a recorrer hacia allí. Vamos a ver el caso ahora cuando es, por ejemplo, en dos direcciones. Entonces, originalmente solo teníamos un lado de una cubierta, una sola pendiente, entonces eso era en una dirección. Ahora, aquí, si nosotros miramos, por ejemplo, un corte o un perfil, vamos a ver algo como esto, ¿sí? En este caso, aquí en este momento, si el agua de precipitación cae encima, pues se va a ir una parte para un lado, para el que teníamos originalmente, y ahora también hacia este lado, porque existe esa pendiente. Y ahora nos damos cuenta de que el agua tiene dos direcciones, es decir, esta cubierta es a dos aguas, porque tiene dos pendientes diferentes, ¿sí? ¿Que puede tener muchas más? Claro que sí, pueden tener muchas más.
Vamos a suponer por ahí una cuestión absurda. Si por alguna razón generaran alguna construcción así, cada vez que nosotros tengamos alguna pendiente diferente, es decir, alguna dirección hacia la cual se vaya el agua cuando le caiga encima a la edificación, eso me indica específicamente que esa es una cubierta y simplemente cuento todas las direcciones que va a tener de evacuación el agua lluvia. Eso es lo que me indica si la cubierta es a un agua, 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas, como sea. ¿Se entiende eso de el tipo de aguas y cómo es ese plano precisamente a lo que hace referencia? Sí, ingeniero, sí. Ese plano de cubiertas es fundamental. Desde el punto de vista de curaduría es uno de los que exigen para cualquier licencia de construcción de una vivienda, ¿sí? Siempre hay que entregar ese tipo de planito. Entonces, un ejemplo de eso, una vez más, ahora vamos a mirarlo acá, entendiendo a qué nos referíamos allá. Entonces, quiere decir de que esta línea es una divisoria de aguas, es decir, debe ser un punto más alto que este para que se genere una pendiente hacia allá, una dirección del agua hacia allá. Y lo mismo acá, este punto, esta divisoria de aguas, lo que me genera es que está en un punto más alto que esta zona, cosa tal de que el agua que cae aquí, pues también una parte se irá en esa dirección, porque tiene está más abajo, por tanto genera una pendiente. Esta parte acá lo que me indica es que esta zona aquí va a estar más alta que esta zona. Por tanto, se va a generar una pendiente acá. Contando aquí las direcciones que tiene son 1, 2 y 3. Quiere decir que la cubierta para esta edificación en particular es a 3 aguas, ¿sí? Eso es lo que se indica, eso es algo que hay que entender respecto de también al momento de estar ejecutando la actividad de instalación de cubierta, saber cómo debe ser la pendiente que se va a manejar. Planos de cortes, es decir, que según el plano en planta, tiene que verse reflejado hacia dónde está el corte. Ojo, en el plano en planta es donde yo puedo colocar unas líneas que me indican hacia dónde estoy cortando. En este caso, por ejemplo, tenemos una que dice 1, normalmente se referencia 1 y el mismo número con una comita, es decir, 1, 1'. Por acá tenemos otro corte longitudinal, ¿sí? No solo tenemos uno, tenemos 2. Y viene denominado con el número 2, entonces será corte 2, 2'. Si nosotros buscamos en otros planos los cortes, en algún lado debemos observar ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el corte 1, 1 y el corte 2, 2. ¿Cómo sé yo que esta información que está aquí es veraz o sí me está indicando lo que es? O saber
¿qué parte es la que estoy observando específicamente de ese corte? Porque la flechita a mí me indica hacia dónde estaría la vista observando después de generar el corte. ¿Sí? Eso es lo que hace específicamente eso. Entonces, mirándolo, por ejemplo, en un sketch. Ingeniero, también se puede colocar letras ahí. Sí, pero entonces, al igual, se referencian en un sentido y otro. Ya vamos a ver, por ejemplo, en ese plano en particular, lo que son los cortes transversales fueron los que se denominaron con letras. Es decir, más o menos como bajo el mismo concepto de los ejes, que en una dirección con números y en la otra con letras, así. Entonces, Profe, ¿qué pena puede repetir ese pedacito que no entendí? nosotros de los planos tenemos los planos en planta y vamos a requerir de los planos de cortes, normalmente, ¿sí? Cortes. Los planos de cortes, lo que hacemos precisamente como si eso fuese un ponqué, lo cortamos con un gran cuchillo y podemos separarlo y observar qué tiene por dentro. Es donde nosotros podemos determinar las alturas de muchos de esos elementos, porque en la vista en planta no se pueden determinar las alturas de nada, ¿sí? Solamente algunas longitudes, pero las alturas no. Entonces, requerimos de cortes. En este caso en particular de este plano, vemos por acá una línea que atraviesa de lado a lado ese plano. En este caso, por este lado, el lado más largo, tenemos el corte 1, 1'. Y tenemos otro corte, es decir, cortamos en otro lado, el corte 2, 2'. La dirección de la flechita a mí me indica dónde estaría yo parado y hacia dónde estoy observando luego de realizar el corte. Entonces, de esta casa en particular, si yo vamos a analizar el corte 1, 1', ya lo vamos a mirar allá en el plano. Entonces, cogemos con un gran cuchillo y cortamos aquí, ¿verdad? Exactamente por donde pasa esa línea. Me olvido de todo lo que está al lado izquierdo de esa línea, es decir, lo que estoy quitando. Y me interesa hacia dónde está la flecha, es decir, lo que me voy a quedar observando después de realizado ese corte. Entonces, vamos a ver por acá, así rápidamente. Por acá está la parte de la cocina, por acá está esta parte de acceso al hall del comedor. Voy a ver acá la parte de las habitaciones y puedo ver perfectamente esta parte de configuración de la zona del garaje y el antejardín de esa edificación. Entonces vamos a mirarlo por acá. Buscamos el plano de corte 1, 1'. Efectivamente, por este lado estamos viendo lo que tiene que ver con la cocina, cómo se vería lo que estoy viendo después de ese hall entre el comedor y las habitaciones, hall de acceso por acá, y la parte del garaje. Obviamente tengo que observar esta parte de lo que vendría siendo la escalera, porque si yo me paro aquí, en esa dirección, yo alcanzo a observar precisamente ese elemento. Eso es lo que indica eso. Vamos con el corte 2.2. Bueno, el corte 2.2 lo tenemos por acá, en la parte ya de lo que es el lavadero. Por acá unas habitaciones. Ojo, aquí estamos cortando unos baños y siempre es muy recomendable generar cortes donde pueda observar las alturas de ciertas cosas de los baños. Y también veo una parte de la escalera. El corte 2.2' es este. Esta es la parte que a lo que está haciendo referencia del lavadero. Por acá alcanzamos a ver parte de la escalera, ¿sí? Y ojo, ¿qué pasa con el segundo piso? Pues se supone que ese mismo corte
también se está efectuando tanto en el primer piso como en el segundo piso. Si son 3 pisos, pues quiere decir de que estamos cortando desde arriba todo eso. Entonces yo tengo que ver absolutamente todos los cortes en cada uno de los pisos tal cual como si estuviese abriendo una torta, ¿sí? Eso es lo que indica eso. Pero también tenemos unos cortes en la otra dirección. Entonces, miren, en la otra dirección tenemos, por ejemplo, un corte AA' y un corte BB'. Para el corte AA' debemos seguramente estar viendo lo que es el ventanal de esta parte, la puerta de acceso y de pronto la parte de los closets y las puertas de estas habitaciones. Más no puedo ver porque yo solamente corto aquí, mi visión es según la indicación de la flecha hacia allá y me olvido de lo que tengo detrás de esa línea. Me paro yo acá y entonces lo que logro observar de aquí para allá. Vamos a ver ese corte. Entonces el corte AA' lo tenemos por aquí. Efectivamente, el ventanal y la puerta de acceso a la casa. Por acá vemos ya dentro de las habitaciones, esto seguramente será el espacio para el closet, el espacio de las puertas y el espacio del otro closet. Es decir, tal cual lo que nosotros vemos acá. Ojo, lo que son los cortes no es como si fuese una visión de rayos X y yo termino viendo absolutamente todo detrás. Recordemos que estos son sólidos, entonces la vista me llega hasta donde, digamos, me obstaculice algún elemento o algún sólido que se presente por allí. Entonces, en este caso, lo primero que observo y hasta donde me llega la vista, lo que me estrella es en esa parte del ventanal. Lo mismo acá. Si yo estoy parado aquí y estoy observando hacia acá, yo veo es la parte del closet, la parte de la puerta, ¿listo? Si me parara aquí, pues veo específicamente lo que sería la separación del muro. Si llego aquí, voy a ver la puerta y voy a ver el espacio del closet. No puedo ver lo que está detrás porque mi vista hasta aquí es donde llega. Entonces, ahí es donde viene lo que les decía, que normalmente los cortes habrá que hacerlo según la necesidad de cosas que yo tenga que observar o analizar o extraer información de los planos. Vamos a ver el otro corte. El otro corte está por aquí, el BB'. Estamos viendo de pronto un murito que está aquí antes de la zona del comedor. Alcanzamos a ver acá hasta aquí es lo que viene siendo el muro de la habitación, una ventana, y por acá, este muro y esta ventana que hay por aquí. Vamos a ver cómo se ve allá. Efectivamente, vemos el muro que tiene que ver ahí con la parte de la separación del comedor. Vemos la ventana de la parte de atrás. Por este lado, vemos en la habitación la ventana. Y por este lado también ya lo que viene siendo el muro más atrás. Esto pues en materia de intensidades se supone que también debe colocar de que lo que está más cerca a la vista debe ser más oscuro, lo que está más lejano debe ser más claro, ¿sí? Esas son las cuestiones de las intensidades. Aquí tenemos un poco de escritos. Miren, especificaciones de materiales. Para el primer piso, muros en ladrillo de obra, estucados y pintados, piso en baldosa de granito y guardaescoba media caña, sala, comedor, cocina y habitaciones, piso en cerámica, baños, piso, bueno, un poco de cosas respecto de lo que yo me voy a encontrar en esos planos. Eso hace parte de esa explicación adicional que son las especificaciones. Entendido esa parte de los cortes, las vistas respecto de los planos. Sí, señor. Sí, señor. Ok, porque de aquí, de una vez nos vamos a meter, vamos a empezar a mirar lo que tiene que ver con la parte estructural, que es donde más cosas hay que ver respecto de los planos, ¿sí? Esta es solamente parte arquitectónica.
pero tenemos otro poco de connotaciones, lo que tiene que ver con la parte de estructura, lo que tiene que ver con la parte de instalaciones, es decir, esos componentes generales de diseños para poder generar la edificación. Profe, una pregunta Sí, hágala. respecto a la licencia de construcción. ¿Hay que hacer una memoria de cálculo para aprobarla junto con el plano estructural? Sí, dentro de las exigencias de la licencia de construcción, lo que tiene que ver con la parte de estructuras, a usted le solicitan planos y memorias de cálculo. Memorias de cálculo, es decir, lo que usted generó para obtener esos diseños. Más o menos cómo se estructura, pues me imagino que tal cual como les están a ustedes, les deberían estar enseñando en la línea de estructuras. Ustedes primero se remiten a la NSR 10, en la parte del título A sacan un poco de datos respecto de la composición y localización del proyecto, ¿sí? Lo que es, dependiendo en Colombia específicamente, si es zona alta, media o baja respecto de sismicidad. Adicional de eso, entonces, según esos datos y específicamente en dónde se va a desarrollar el proyecto, vendrá, por ejemplo, lo que son las velocidades, lo que es la pico efectiva, bueno, un poco de parámetros, ¿sí? El A sub A, A sub B, un poco de cosas de esas que ustedes seguramente aprenderán muchísimo en estructuras, que son fundamentales para poder desarrollar un diseño. Adicional de eso, pues tendrá que venir la evaluación de cargas. Y para la evaluación de cargas, pues usted se remite a lo que tiene que ver con el título B, que es específicamente donde a uno le dice, según el tipo de uso de la edificación, qué tipo de cargas tiene que ponerle. No son las mismas cargas para una vivienda residencial, que para un hospital, que para un centro comercial, que para un colegio, ¿sí? Todos tienen diferentes connotaciones de carga por la cuestión del peligro por contener mucha más población en ellos. Y pues así, a su vez, bajo qué método lo desarrolló, si el método de la rigidez, el método de la flexibilidad, normalmente son los que se utilizan para estructuras y el más utilizado de ellos siempre es el método de la rigidez. Si utilizó algún software, pues nombra cuál es el software y anexará, por ejemplo, las impresiones normalmente de lo que son los giros, de lo que son los desplazamientos, de lo que son los diagramas de cortantes, los diagramas de momentos, porque más o menos cualquier ingeniero civil debe estar en capacidad de interpretar ese tipo de planitos, ese tipo de gráficos. Y con eso ya más o menos se puede dar a la idea de qué tipo de refuerzos y sobre todo dónde van a estar ubicados. Eso mismo lo vamos a tratar aquí en cortos instantes. Es decir, vamos a hacer un mínimo repasón de cosas sin hacer ningún cálculo, ninguna ecuación, pero cosas fijas que ustedes tienen que saber en materia de estructura para poder identificar si, por ejemplo, un refuerzo se encuentra en la parte donde se tiene que estar colocando o está totalmente desfasado la información del plano respecto del diseño. Ya se va a cerrar esta sesión, ya les envío el nuevo link. Se pasa muy rápido esto.